Exantema es florecer en griego y la definición de exantemas es una erupción cutánea que se generaliza y que puede tener morfología, extensión y distribución diferentes, pero se reúnen porque comprometen gran parte del cuerpo. Como ustedes pueden ver, la etiología de los exantemas es súper diversa. Puede estar involucrado fármacos, puede ser un agente infeccioso o puede ser enfermedades sistémicas. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar las principales causas de exantemas durante la infancia. Lo primero es hablar de la varicela. La varicela es muy prevalente. Hasta el 95% de la población adulta es seropositiva y la primera infección de este virus varicela zoster causa la varicela. Recuerden que la varicela, este virus se queda latente en nuestro organismo y en el futuro, en general después de la edad adulta, puede reactivarse como herpes zóster. ¿Cómo es la varicela? La varicela afecta principalmente a los niños, básicamente antes de los 10 años de edad y tiene un periodo de incubación entre 10 y 21 días. Los pródromos de la enfermedad que duran 2 o 3 días básicamente son sensación febril, malestar general, nada muy importante hasta que empiezan a aparecer las lesiones características de varicela, que son siempre en brotes sucesivos y en oleadas. Y primero aparece una mácula eritematosa que después se transforma en pápula, en vesícula, en pústula y en costra. Lo importante es que cuando uno ve un segmento corporal siempre tiene que ver lesiones polimorfas, o sea, uno va a ver máculas, pápulas, vesículas en el mismo lugar. Nunca va a ser monomorfo porque va en brotes sucesivos. La etapa de costra termina básicamente como en 12 días después de iniciado el brote. Y aquí vamos a ver imágenes características de varicela. Entonces fíjense, siempre en un segmento corporal vamos a encontrar más de una lesión elemental. Y eso es muy importante porque las lesiones son polimorfas y van en brotes sucesivos. Fíjense en la imagen que está categorizada como B, en que ven vesículas grandes, que puede estar en el contexto de un paciente inmunosuprimido y que tiene compromiso tanto de piel como de mucosas, como ven en la imagen de la lengua. El diagnóstico de varicela es eminentemente clínico. Les señalo las otras dos alternativas solamente en caso de diagnóstico diferencial. Podemos usar PCR, que es altamente sensible y específica para el virus varicela zoster, o test de sangre si no lo tenemos disponible y que ahí uno va a ver células gigantes multinucleadas. Sin embargo, no vamos a poder diferenciar si está infectado por el virus varicela zoster o por alguno de los otros virus herpes. El tratamiento depende básicamente de la edad del paciente, porque si el paciente tiene menos de 12 años, en general no se tratan. Sin embargo, si el paciente tiene más de 12 años, si es inmunosuprimido o si es segundo contacto intradomiciliario, esto quiere decir que algún cercano en su familia o en su entorno ya tuvo varicela, estos pacientes hacen erupciones más extensas y más graves y por lo tanto ahí sí requieren tratamiento. Y el tratamiento clásico es con aciclovir en las dosis que están en la diapositiva y también podríamos usar valaciclovir en los mayores de 12 años. La siguiente enfermedad exantemática que vamos a discutir se llama exantema súbito y este es un exantema que ocurre en general en los lactantes entre los 6 meses hasta los 3 años de edad. Se caracteriza por un prodromo de fiebre alta hasta 39 o 40 grados Celsius. Incluso algunos de estos niños pueden hacer convulsiones febriles por la fiebre alta y mantenida. Termina la fiebre y empiezan a tener un exantema que parte siempre en el tronco y que dura 1 o 2 días de máximo de evolución. Este es un exantema autolimitado y está causado por los virus herpes 6 y 7. En general no requiere ningún tipo de tratamiento, solamente es importante hacer el diagnóstico diferencial de esta enfermedad con otros cuadros. La siguiente enfermedad que vamos a discutir es el sarampión, que es ocasionado por el virus del sarampión. Este tiene una incubación entre 4 y 12 días y se caracteriza por una fiebre alta, por tos, coriza, conjuntivitis y enantema y las famosas manchas de Koplik que vamos a ver en una fotografía. Cuando el paciente tiene al tercer día de fiebre empieza a aparecer este exantema que característicamente parte detrás de las orejas y su distribución es cefalocaudal, por lo tanto los pacientes van a partir en esta zona y van a empezar a mancharse desde la cabeza hasta los pies. El prurito en general es escaso, aunque uno no se puede fiar de este síntoma solamente para hacer el diagnóstico y la erupción va a desaparecer alrededor de 10 días después de iniciada con descamación. Recuerden que el sarampión
está en la vacuna trivírica, por lo tanto la posibilidad de que nosotros veamos esta patología es bastante escasa. Fíjense en las imágenes, la imagen de arriba muestra las manchas de Koplik, que son estas lesiones blanquecinas que ocurren cerca de los molares. Esto es patognomónico, pero es muy infrecuente de ver. Fíjense en las imágenes de ambos pacientes que tienen sarampión, que caracterizan este exantema macular eritematoso más confluente en la cara y que va extendiéndose cefalocaudal, y las lesiones que tienden a confluir y son bien eritematosas. Tengan esto en mente porque la próxima enfermedad tiene semejanzas en algunas características, pero es más rosada. Hablando de rubiola, la rubiola también es causada por el virus de la rubiola y esta se caracteriza por tener un prodromo de una fiebre no muy alta y de tener también conjuntivitis y faringitis, pero también mucho menos sintomáticas que lo que vimos con sarampión. Empieza también a tener adenopatías generalizadas y las clásicas adenopatías en rubiola son las cervicales y las retroauriculares, pero incluso hasta el 50% de los pacientes puede hacer una infección asintomática. También los pacientes presentan este exantema que es cefalocaudal, que es más pruriginoso que lo que se describe con sarampión y que tiene gran compromiso de la cara. Sin embargo, este exantema tiende a no confluir tanto y a ser más rosado. Los pacientes también pueden presentar artralgias y dolor testicular en el caso de los varones, y también está la rubiola en la vacuna trivírica, por lo tanto es muy infrecuente que veamos brotes de esta enfermedad. Fíjense en las imágenes, vemos la conjuntivitis viral clásica en este ojo y vemos la cara del paciente con rubiola. Entonces fíjense en este exantema que es un rosado más pálido y no es tan confluente. Las lesiones en el tronco y un signo que se llama Forchheimer, que son estas petequias que ocurren en el paladar blando. Y esto también es patognomónico de rubiola, pero también difícil de ver. El eritema infeccioso es otro de los exantemas de la infancia que es causado por el parvovirus B19. Esta enfermedad ocurre en general en los niños entre 6 y 12 años de edad y tiene una primera fase que es conocida como la enfermedad de la cachetada, porque es un eritema muy intenso en las zonas de las mejillas que respeta siempre el triángulo nasolabial. Después de que pasan en los primeros 3 días de estas lesiones, empieza una segunda fase que es un exantema que se caracteriza por estar en las extremidades más distales y llamarse en encaje, porque vamos a ver son pequeñas lesiones eritematosas que van estando y apareciendo en las extremidades distales. Después de que ocurre esto, en general el paciente termina su sintomatología, pero puede tener una tercera fase que es el rebote de estas dos, cuando tenga ejercicio físico, haya calor, etcétera, etcétera, y esto puede pasar hasta 6 meses después del brote de eritema infeccioso. Entonces es importante advertirle a los padres que la sintomatología cutánea puede rebotar durante un periodo de hasta 6 meses cuando los pacientes estén sometidos a ejercicio físico. Vamos a ver las imágenes, entonces vean estos dos niños con esta primera fase de la cachetada, entonces las mejillas muy eritematosas, pero siempre respetando el triángulo nasolabial, y posterior a eso empieza este exantema que es en encaje. Fíjense en estas lesiones que son como numulares, pero el centro es sano y la periferia tiene este exantema, y siempre en extremidades distales. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad multisistémica que causa una vasculitis de pequeño y mediano vaso. Esta enfermedad es infrecuente, pero puede ser grave por las complicaciones, sobre todo coronarias, que causan en los pacientes, y es una enfermedad que se caracteriza por tener fiebre, eritema, tienen lesiones en la conjuntiva, lesiones orales, edema y eritema en los miembros, eritema palmar, adenopatías múltiples, incluyendo cervicales, y pueden causar también inflamación en las articulaciones mayores y en las arterias coronarias. A pesar de que es autolimitada, siempre está en el diagnóstico diferencial y es importante actuar rápido frente a ella. Fíjense en las imágenes, vamos a ir revisando una a una las imágenes características. No todos los pacientes tienen todas las lesiones características de Kawasaki, y este es un diagnóstico que va sumando distintas características. Entonces, lo primero, la conjuntivitis. Segundo, y bien importante, la lengua aframbuesada. Es muy frecuente de estos pacientes tener estas lesiones blanquecinas en una lengua más edematosa y más congestiva.
Eritema y edema de las extremidades es una de las lesiones también importantes de ver, y otra lesión importante es la descamación de los pulpejos, aunque tiende a ser más tardía, no lo podemos ver en los primeros días de la evolución de la enfermedad. El rash perineal, que uno lo va a buscar siempre en un paciente con sospecha de Kawasaki, el eritema palmar, y con el edema, recuerden que hay eritema y edema de extremidades distales. Algunos pacientes hacen induraciones de la BCG, puesta previamente por supuesto, y la descamación perianal. Como les contaba, esta es una enfermedad infrecuente de ver, pero potencialmente grave, por lo tanto siempre tiene que estar en el diagnóstico diferencial de un exantema febril en los niños. Entonces les presento en esta tabla resumen las características principales de los exantemas que revisamos hasta ahora. Está el agente causal, cuáles son los síntomas previos, cómo es el exantema y cómo se va distribuyendo a lo largo de la evolución de la enfermedad, cuál es el periodo de contagio en las que son contagiosas y cuál es el periodo de incubación. Y fíjense que en cada una de ellas pusimos las características más distintivas. Por lo tanto, siempre ténganlo presente en un paciente en la edad pediátrica con un exantema. Ahora vamos a hablar de los otros exantemas que no tienen una causa infecciosa y que son también muy importantes. Y la primera causa que vamos a hablar son los exantemas medicamentosos. Son bastante frecuentes en todas las edades y están causados básicamente por anticonvulsivantes, antibióticos y analgésicos. Sin embargo, cualquier fármaco, incluso el ginseng, está probado que puede causar exantemas medicamentosos. Entonces es importante, cuando ustedes tengan la duda, hablar con los padres o con los pacientes y preguntar si están tomando alguna hierba en especial, algún suplemento, etc. Los exantemas medicamentosos tienden a imitar los exantemas virales, pero son pacientes que están en buenas condiciones, que no tienen fiebre y que no tienen en general afectación de las mucosas, sino que solo de piel. Tienden también a distribuirse en forma cefalocaudal y tienden a ser pruriginosos. Sin embargo, pueden ser el inicio de una reacción adversa a fármacos graves. Entonces uno siempre tiene que estar atento y es mejor pedir exámenes y controlar al paciente a través del tiempo para descartar estas reacciones más graves. Veamos en las fotos, tenemos arriba una urticaria que es muy frecuente medicamentosa en la infancia, y esta puede ser una urticaria que se disemina en todo el cuerpo, pero clásicamente va a tener los abones urticariales, por lo tanto no es un diagnóstico difícil de hacer. La posibilidad de que los pacientes con una urticaria medicamentosa hagan angioedema es más baja y por lo tanto los pacientes están con menos riesgo. La imagen del medio es un exantema que, vean ustedes, tiene esta forma de anillos como concéntricos pero incompletos, no alcanza a ser el anillo completo, y esto está causado por anticonvulsivantes. Uno no puede saber qué fármaco hizo el exantema porque múltiples fármacos hacen las mismas características y un mismo fármaco puede ir haciendo características diferentes a través del tiempo. Entonces, solo con ver al paciente uno no puede saber si es medicamentoso o no y a cuál adjudicarlo. Y la imagen de abajo es una necrolisis epidérmica tóxica en un paciente muy grave, y fíjense que estos pacientes parten como una reacción normal a fármacos, una reacción leve. Entonces por eso los pacientes tienen que estar en seguimiento constante, pedir exámenes de laboratorio, y un paciente que uno no lo da de alta hasta que la reacción cede por completo. Y por último, múltiples enfermedades reumatológicas también pueden causar exantemas en la infancia. Estas enfermedades afortunadamente son poco frecuentes y están asociados a los síntomas y signos de las enfermedades reumatológicas de base. Entonces vemos, por ejemplo, el lactante tiene un lupus neonatal. Recuerden que esto es causado por los anticuerpos anti-Ro y anti-La maternos que se traspasan por la placenta hacia el recién nacido. Y la imagen de la niña tiene una dermatomiositis, entonces uno ve el rash heliotropo y va a tener las características de falta de fuerza, las pápulas de Gotrón y los otros signos característicos de la dermatomiositis.